Una vez que los alumnos han realizado una serie de proyectos básicos que le han permitido iniciarse en el entorno de programación Scratch, determinados contenidos del currículo de secundaria en el área de matemáticas pueden ser trabajados con este programa. Propongo realizar un proyecto que que esté relacionado con el plano cartesiano, los ejes de coordenadas y la representación de puntos a partir de estas coordenadas. Para ello, Scratch dispone de un fondo que está incluido dentro de la base de datos del mismo, que nos va a ayudar a trabajar estos conceptos e incluso consolidarlos, obviamente. Como veis, el plano cartesiano de Scratch está comprendido entre menos 240 y 240 en el eje de las abscisas y 180 y menos 180 en el eje de las ordenadas. Vamos a eliminar este objeto que viene por defecto, el gato, y vamos a importar cualquier otro, por ejemplo el balón de baloncesto. Se sitúa en el origen de coordenadas, lo hacemos un poco más pequeño para que sea más proporcional, y empezamos siempre la programación con la bandera verde. Situamos a continuación el objeto en un determinado punto del plano cartesiano y activamos para que los alumnos vean dónde se sitúa el objeto en función del cuadrante en el que esté y cómo varían las coordenadas. Vamos a suponer que estamos aquí. Podríamos, repito, al presionar la bandera verde, que se sitúe en el origen de coordenadas, pero yo propongo que sea el propio programa el que elija un número al azar o unas coordenadas al azar, y para ello incluimos que las coordenadas estén entre menos 240 y 240 en el eje de las X y en el eje de las Y entre menos 180 y 180. De esta manera, como es evidente, cada vez que ejecutemos el programa se situará en un determinado punto del plano cartesiano. A continuación, haremos que al presionar, o que cuando el alumno presione la tecla 1, el objeto se sitúe en una determinada posición del primer cuadrante. Para ello elegiremos la etiqueta deslizar en un segundo a un determinado punto del primer cuadrante, por ejemplo S, y haremos lo mismo con el segundo cuadrante, haciendo que por ejemplo se sitúe en menos 120, 45, cualquier punto del segundo cuadrante, y tercero, ambas coordenadas negativas, y por último, cuarto cuadrante, en el cual obviamente la coordenada X será positiva y la coordenada Y será negativa. Cuando ejecutemos o iniciemos el programa, vemos que se sitúa en un determinado punto, en este caso del primer cuadrante. Volvemos a dar la tecla 1, vemos que se sitúa donde hemos dicho, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Claro, este programa se queda un tanto escaso, ya que cada vez que ejecutemos se repetirá, solamente cambiará la posición inicial del que parte el objeto. Yo propongo, para hacerlo un poco más complejo, es que el propio programa trabaje o elija al azar un determinado punto, en este caso en el primer cuadrante entre 0 y 240, y en el eje de las Y entre 0 y 180. De esta manera, cada vez que presionemos la tecla 1, elegirá un punto al azar diferente del primer cuadrante. Lo mismo haremos con el segundo cuadrante. Vamos a eliminar en primer lugar estas etiquetas. Y haremos que, obviamente en el segundo cuadrante esté comprendida entre 0 y menos 240 y la misma Y. Y por último, o acabando, entre el tercer cuadrante entre 0 y menos 240 y entre 0 y menos 180. Y por último, y eliminamos estas etiquetas, en el cuarto cuadrante entre 0 y 240 y 0 y menos 180. Iniciando el programa, en este caso se sitúa en un determinado punto del primer cuadrante, damos la tecla 1, elige 1 al azar del primer cuadrante, tecla 2, tecla 3, tecla 4
4 incluso, o elige otro, y estoy dando varias veces en la tecla 4, con lo cual cada vez elige un punto diferente, etcétera. Podríamos enriquecer, si nos interesa, este programa haciendo que deje una senda el balón a medida que se va moviendo. Como siempre, fijamos el color, bajamos el lápiz, fijamos el color y por último, si nos interesa, bajamos o fijamos el tamaño del lápiz para que el grosor de esa senda pueda variar. Vamos a ponerlo 2. Y por último, siempre es interesante incluir esta etiqueta para que cada vez que iniciemos el programa borre la senda del programa anterior. Vamos a iniciarlo y elige en este caso un punto del cuarto cuadrante. 1, 2, 1 de nuevo, 4, 2, 3.